parte de la anatomía de pelvis. Y ahora vamos a revisar la anatomía de los genitales externos masculinos. Bien, en el aparato genital masculino entonces tenemos genitales externos, es el escroto y el pene, y los internos, testículo, epididimo, conducto deferente, vesículas seminales, eyaculadores, próstata y las glándulas de Cooper. Entonces vamos a ver primero, empezaremos con anatomía del testículo. Entonces diremos que las enfermedades más frecuentes en testículos se ven en niños, en los varoncitos, y la causa muy frecuente es la orcoepididimis, es decir, infección del epidídimo y del testículo, ¿no? Y por eso un hinchazón con gran dolor, fiebre y decaimiento, es muy frecuente en los niños. El segundo caso del niño es el hidrocele, que es el líquido comprendido en la temperatura vaginal y parietal. Ustedes van a ver así el volumen del testículo, las mamás muy preocupadas, y cuando se coloca una linterna al costado del testículo se mira de esta forma, se llama el signo de transiluminación positiva. Otro que es común son las varices del plexo papiliforme, que es el varicocele. Ya tenemos el plexo papiliforme, que tiene dos porciones venosas, una venosa anterior y otra posterior, y cuando se infarta por una lesión de la válvula ostial a nivel de la vena gonadal izquierda, en la vena renal izquierda, se va a dilatar y producir unas varices. Este es frecuente y produce dolor y atrofia testicular. Frecuente en niños de 14 hasta los 16, 18, incluso puede haber hasta los 25 años el varicocele, y conlleva la atrofia del testículo y infertilidad. Algo más que es común en los niños y también en el adulto joven es el quiste epidídimo. Hasta los quistes, esta es la cirugía, la S es el quiste. Esto se denomina espermatocele, es decir, una tumoración quística del epidídimo con bastante cantidad de líquido, que es común. Esto van a ver más o menos de 10 niños que van a ver, va a tener varicocele 3, quiste epidídimo 3, es bien frecuente. ¿Ah? Acá lo más frecuente de todos los niños es la clitorquía, es decir, la falta de descenso del testículo a la bolsa escrotal. Es por ausencia del gubernaculum testis, que es un ligamento que lo jala, y a veces el testículo se queda intraabdominal. Esta es una convocada de cirugía laparoscópica, donde estamos observando acá estaría la arteria ilíaca externa, ¿no? Acá estaría la vena ilíaca, desde el K1, y aquí en la parte de la línea inguinal profundo observamos el testículo. Y acá está el epidídimo, ¿no? Acá está la cola del epidídimo, el testículo está intraabdominal. Entonces en el examen se va a observar de que hay una simetría de la bolsa escrotal, y que prácticamente no encontramos, no se parte el testículo. Este es muy frecuente, la clitorquía. El tratamiento puede ser con la laparoscópica, que se aguanta bien con cirugía abierta convencional. Otra cosa que es importante, el escroto agudo, la torsión del testículo, muy frecuente en niños. Esto es una urgencia. Todo niño que tiene dolor testicular debe ser evaluado para hacer diagnóstico de torsión testicular. Todos los chicos se quejan de dolor, no les hacen caso, a las 4 horas el testículo está muerto. Y generalmente hay que luego operar y hacer extirpar todo el testículo, lo que tomé. Entonces esto es importante. Niño que se queje de dolor, es importante que se va a ser evaluado. Y la torsión puede ocurrir a nivel del folículo o todo el cordón, o también puede ocurrir en la edad de portal. Miren, en este caso se quejaba, me imagino que este niño tenía mucho dolor, lo dejaron y se le cruzó totalmente el testículo, el epidídimo, y acá están las vueltas en el cordón. A veces también se torcen las ciudades de Morgani, aquí. Se siente Morgani, se necrosan con mucho dolor, ¿no? en el niño. Entonces estas son urgencias quirúrgicas que tienen que tener en cuenta. Acá tenemos la torsión de herida de Morgani, que es la parte. Bueno, es en cuanto a la patología más frecuente que hay en el testículo. Ustedes la van a ver en niños, no más frecuente. En jóvenes uno que otro van a ver. Pero empezaremos con los testículos, diciendo que el testículo se va a formar aquí. Acá tenemos el polo renal, se forman en el polo inferior del riñón y van descendiendo a medida que van avanzando la gestación. Acá está el gubernaculum testis, que es un ligamento que lo tracciona y que repliega la cavidad peritoneal, que es el peritoneo, y pasa por el canal inguinal formando el conducto peritoneo vaginal,
y acá está el gubernáculo jalando, y posteriormente cuando el niño va terminando el término, se cierra el conducto peritoneo vaginal y el que se llama el testículo queda en la ubicación de la bolsa escrotal con su gubernáculo fijo. Entonces aquí el peritoneo va a formar una capa, la serosa vaginal parietal y la vaginal, en este caso sería el testículo, ¿no? De la parenquimal, y esa sería la parietal. Entonces, normalmente, cuando no hay testículo no descendido, generalmente hay la ausencia del gubernáculo en testis. Este gubernáculo no se forma y el testículo prácticamente no desciende de forma correcta. En la mayoría de afecciones por ausencia de gubernáculo de testis también se deben alteraciones funcionales de la placenta, o sea, la placenta no sintetiza una buena cantidad de hormona, de gonadotropina coriónica placentaria, y no se forma, el testículo no va a descender por insuficiencia placentaria, ¿no? Y también puede ir ligado a trastornos cromosómicos genéticos, en los cuales puede haber alguna alteración del cromosoma Y, que conlleva la formación del testículo no descendido. Entonces, desde el punto de vista anatómico, entonces sería importante que ustedes recuerden el gubernáculo, que es este ligamento que no solamente fija, sino que ayuda a descender la testícula, ¿no? La tasa de frecuencia de mil nacidos del testículo no descendido es muy alta, más o menos de 30%. O sea, la mayoría de niñitos que ustedes van a examinar cuando ya estén en la esfera clínica, van a encontrar bastante niños con testículo no descendido. Es frecuente, ¿no? O sea, no es algo raro. Bien, entonces pensaremos que el escroto está ubicado en la bolsa escrotal. Y el tamaño del testículo normalmente va de 5 por 4 por 3 en un testículo normal, ¿no? Tiene una superficie lisa, blanco nacarada, y encima se encuentra un gorrito denominado epidídimo, que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Y aquí observamos las sinapsis sésiles de Morgagni, que son rezagos de los conjuntos de Wolf y de Buehler. Son rezagos. Aquí tenemos la parte del peritoneo que se ha reflejado formando la túnica vaginal parietal y acá la túnica vaginal visceral. Entonces, este testículo se ubica dentro de la bolsa escrotal, pero tiene una razón, no está ubicado, se ubica porque el testículo necesita una temperatura menor que la parte corporal total del cuerpo. La temperatura corporal está entre 37.5 hasta 37. El testículo necesita 0.5 grados menos para que tenga un funcionamiento normal. Por lo tanto, la bolsa escrotal le da esa disminución de la temperatura corporal. Y el testículo va a tener funciones normales dentro de la bolsa escrotal. Cuando el testículo se encuentra en el canal inguinal o intraabdominal, la temperatura es mayor, por lo tanto el testículo se va a atrofiar, se va a destruir, ya no hay promoción de espermatozoides, y también cuando la promoción también de hormonas y todas las funciones que tiene el testículo van a verse alteradas. Entonces, por eso es que la ubicación natural es mantener una temperatura por 0.5 grados por debajo de la temperatura normal. El testículo necesita ese tipo de temperatura. Pero está en la bolsa escrotal, y esta bolsa escrotal, su función es pues, mantener el testículo vital. Acá tenemos el testículo con su polo antero superior. Acá el polo antero-inferior sería un polo superior, polo inferior. Tiene una cara medial que está ligada hacia al rafe medio, es el rafe medio escrotal, y tiene una cara lateral. ¿Qué importancia tiene conocer la cara medial y lateral? Porque el epidídimo siempre va a estar localizado hacia el lado externo, hacia la cara lateral. Mientras la cara medial, solamente vamos a ver la parte plana que se llama de la cara del testículo, ¿no? Que está siempre dirigida hacia el rafe medio testicular. Entonces, tiene sus capas del testículo, que tenemos la primera capa, viene hacia la piel del escroto. Esta piel, debajo de la piel viene la túnica o dartros, viene acá el dartros, y este dartros es el responsable de este tabique, el tabique interescrotal, ¿no? Entonces forma una cavidad, forma como un plano de clivaje y la separa como una cavidad ciega, ¿no? Donde va a estar contenida el testículo. Entonces el dartos esa sería la segunda capa, y también la encargada de formar este tabique.
interescrotal. Entonces acá el septo escrotal o tabique interescrotal formado por dartros. Acá observamos cómo el dartros se forma, ¿no? Y da esta forma y se va a fijar en la parte ventral inferior distal de la uretra esponjosa. Aquí, miren, estamos observando, para formar esta cavidad. Y observamos acá la línea inguinal superficial, acá tenemos las fibras arqueadas, ¿no? El pilar interno y el pilar externo, por donde va a descender el testículo en el funículo. O sea, toda esta estructura está recubierta por las capas que son proyecciones de la pared abdominal, ¿no? Acá tenemos el dartros, entonces forma esta cavidad y el tabique interescrotal o septo escrotal, ¿no? Entonces aquí en este dartros el gubernáculo se va a adherir, se ha pegado hacia dartros para descender el testículo. La ausencia de dartros va a hacer que el testículo no descienda en forma natural hacia la bolsa escrotal, y entonces va a producir la enfermedad de testículo no descendido, o comúnmente denominada como clitorquía. Entonces la otra capa que viene ya la capa superficial del perdón, acá tenemos el septo escrotal y acá tenemos la fascia espermática externa. Entonces ya tenemos la fascia espermática externa, ¿es cierto? La fascia espermática externa, y debajo de la fascia espermática externa nos vamos a encontrar con un cremaster cuyas fibras son provenientes del oblicuo menor. Acá está el cremaster, ¿no? El cremaster, ¿cuál es la función del cremaster? El cremaster es un músculo, son fibras musculares que tienen la forma de dedos que prácticamente envuelven, que se llama, al testículo, y cuando hay mucho frío, el testículo se retrae hacia arriba y lo introduce dentro del canal inguinal para mantener la temperatura óptima en la cual el testículo debe funcionar. Y cuando hace mucha calor, el cremaster se relaja y el testículo desciende y se ubica en esta porción. Entonces el cremaster cumple una función reguladora de la temperatura que se llama de testicular. Este cremaster que se llama va a depender de las fibras del músculo oblicuo menor. Entonces se mueve. Está inervado por el nervio genitocrural, y a veces la hiperfuncionalidad de este nervio hace que el testículo sube y baja. Eso se denomina el testículo en ascensor, que está generado por el cremaster. Entonces el cremaster, en la mayoría de los niños, van a observar niños que ustedes cuando los examinen, que apenas tocan la cara interna del muslo, se va a producir el reflejo cremasteriano y el testículo sube, inmediatamente se sube y se expande. Sube y baja, y a veces se confunde que se llama el testículo retráctil, se confunde como testículo no descendido. Entonces también el pediatra dice, está con testículo descendido, pero cuando se hace la evaluación, el testículo está en la bolsa escrotal, solamente que se estimula y se sube y se baja. Pero ya le dijeron que había que operar, así que las señoras exigen que lo tenemos al chiquito con testículo retráctil. Entonces entramos a hacer una operación casi normal, solamente fijar el testículo en la parte del rafe medio, acá del septo escrotal, y se secciona las fibras del cremaster para que el testículo no se esté subiendo y bajando. Porque ¿qué pasa si no seccionamos las fibras del cremaster? Después que operen, nuevamente el testículo se sube al canal inguinal. Entonces es nuevamente evaluado y le dice, no han operado mal. El testículo se ha vuelto a subir, está mal operado. Otra vez viene para la reevaluación y volver a someter a una cirugía al niño, y hay que tener una cirugía general inhalatoria, a veces se les coloca carraquidia, y están intubando, los chiquitos sacando, los pobres chiquitos que gritan, los traumas que sufren los chiquitos en esas operaciones, los gritos, los alaridos, el terror, el pánico. Y al día siguiente cuando uno va a ver, al pasar la visita, los chiquitos están, pero uno lo mira y ya se quieren correr y quieren escapar, y se vuelven agresivos. O sea, cuando vienen para el control postoperatorio, a la mamá le pegan, le gritan, y ese chiquito está con la agresividad normal, como su respuesta emocional que hace el niño después de una cirugía, es una agresión. Le dice, dibuja un dibujo del papá y la mamá, lo dibuja con cara de monstruos. Dibuja la cara del médico, lo dibuja con un machete, con sus ojos desorbitados, con los cabellos estirados. Los dibujos que les hacemos después a los chiquitos, que sean bien traumados.
Así que la cirugía, los que se dedican a la anestesia tienen que utilizar esos pinceles persuasivos para colocar una anestesia a los niños, ¿no? Que es difícil, ¿no? Eso en relación al cremaster. Pero posteriormente tenemos la fascia espermática interna, ¿ya? La fascia térmica hasta la túnica vaginal, y posteriormente tenemos la túnica vaginal que hemos dicho es la proyección del peritoneo. El testículo tiene una capa vascular. Esa capa vascular se va a encontrar entre la fascia espermática, acá tenemos la túnica vaginal, y la fascia espermática interna, que se llama, y la parte de la fascia de la túnica vaginal, que es proyección del peritoneo. Entonces ahí vamos a encontrar los vasos, el plexo papiliforme y las arterias testiculares. Entonces estas serían todas las capas, ¿no? Entonces, resumiendo, sería piel, hasta la piel, dartos, túnica celular subcutánea, a veces fascia espermática externa, el cremaster, la fascia espermática interna y la túnica vaginal. Entonces, la ubicación anatómica del hidrocel está en la túnica vaginal, entre la parietal y la visceral. La ubicación anatómica de la torsión testicular de Atimorgani está en la cabeza del epidídimo y en el polo superior del testículo, ¿no? Y la torsión testicular estaría aquí en el funículo, o sea, donde están la parte de los plexos. Observen acá la capa, la fascia espermática interna, acá está, y acá está la túnica vaginal, y entre las dos se encuentran los elementos vasculares. Acá tenemos el plexo venoso de Morgagni, que tiene dos componentes venosos, uno anterior, que lleva la sangre de la porción anterior de la cabeza y parte medial del epidídimo, y uno posterior que recoge la sangre de la cola y la parte inferior más distal del epidídimo, ¿no? Hacia atrás, más posterior, se encuentra el conducto deferente, aquí. Entonces ahí tenemos, entonces el testículo, en un corte, está formado la túnica vaginal, se introducen unos repliegues denominados septos, que son concéntricos y se dirigen hacia la porción central del testículo, es decir, el hilio testicular. Es el hilio testicular por donde salen las venas del plexo papiliforme. Miren los grupos venosos que están saliendo por el hilio, y ingresa la arteria testicular, ¿no? Con la que está ingresando a la porción del hilio. Entonces, estos tabiques forman unas cavidades triangulares que se denominan septos, y dentro de los septos están los conductos seminíferos. Si nosotros desarrollamos un conducto seminífero de un septo, vamos a encontrar que es como un hilito, ojalá así, más o menos de una distancia puede estar de un metro, ¿no? Entonces, aquí se encuentran los espermatozoides. Generalmente cuando se hace un estudio, digamos, para infertilidad, se toma una muestra de una biopsia de esta zona, se saca un septo, se corta y se coloca en una placa de Petri, y ahí vamos a ver, se desenredan los ovillitos del conducto seminífero, y los espermatozoides salen al líquido, que están ahí moliéndose los espermatozoides. Entonces, su trabajo es agarrar con una pipeta, sacar uno por uno, saca un espermatozoide, lo ponemos y todo. Entonces, la cajita que viene para criopreservación es de 1 centímetro, entonces sacan el espermatozoide por colocando 1, 2, 3, 4. Cuando ya se le coloca en un líquido que es un nutriente, y luego tienen unos 20, 40 espermatozoides, los guardan en el criogenado, y cuando quieran tener hijos, entonces vienen, se sacan espermatozoides, se hace la fecundación in vitro, o lo que son técnicas de fertilización. Acá está saliendo, digamos, la red de tesis en esta zona, están saliendo estos tubos rectos, y acá en la cabeza del epidídimo ocurre el proceso de maduración testicular. O sea, la concentración más alta de espermatozoides ya maduros se encontraría en la cabeza. Acá tenemos el cuerpo y la cola y el conducto deferente, ¿no? Entonces acá tenemos los septos, entonces acá tenemos los tubos seminíferos. Bien, entonces ya tenemos acá los conductos seminíferos y los lóbulos, ¿no? En esta zona. La tasa de infertilidad masculina es 50-50%, o sea, infértiles 50% hombres, 50 mujeres.
Antiguamente las únicas culpables de no tener hijos eran las mujeres, y sobre todo que iban de estudios. De ahora que cuando se habla de fertilidad, ustedes tienen que tratar a la pareja. O sea, dice, no puede tener hijos, muy bien, hombre y mujer. Viene el ginecólogo, le hace todas las pruebas a la mujer y se va al andrólogo, y el andrólogo le hace todas las pruebas a varones. Entonces lo que se van a hacer es hacer las biopsias y estudiar los espermatozoides, y a veces no hay espermatozoides. Entonces se hace estudio cromosomal y hay lesiones del cromosoma Y. El cromosoma Y tiene una banda llamada PZ, que son en las cuales ahí se encuentra la arquitectura, digamos el plano arquitectónico donde se forma el espermatozoide, su cabeza, su cola, su parte, incluso sus mitocondrias, toda esa nota se encuentra en ese, y hay afecciones del cromosoma Y, ¿no? El problema de no tener una pareja que no puede tener hijos es bien serio. A veces los papás van consultan a un médico, consultan con otro, se viajan a Estados Unidos, se van a Chile, Argentina, por todos sitios de placer. Las hacen los estudios genéticos de cromosomas y a veces no pueden tener hijos, y a veces no son hombres, son mujeres. O sea, genéticamente son, ¿qué se llama? Fenotípicamente tienen la forma de hombre, pero genéticamente son mujeres. Entonces sí es común, o sea, hay pacientes que se han operado que tienen que evitarse estar, tienen pene, pulso, todo, pero que se llama, en la cirugía se encuentra útero, trompas, ovario. Entonces esa es la parte de infertilidad, y es un problema bien serio porque las soluciones que se les plantean pues son múltiples, ¿no? Desde la clonación hasta el uso del semen del pariente. O sea, a veces se le pide el semen del abuelo o del hermano, y no crea, digamos, conflictos desde el punto de vista moral y ético. Este es un problema bien serio que viven los infértiles, ¿no? Bueno, al final terminan en la adopción. Bueno, sigamos rápidamente esto. Entonces ya tenemos los tubos rectos. Miren, los tubos seminíferos dan la vuelta acá y van a tener unos tubitos que denominan los tubos rectos, y estos se van a unir uno tras otro y van a formar una red. Esa red se denomina la red de testis. Luego, posteriormente, en el hilio que se llama testicular, van a salir unos ductos que se llaman los ductos eferentes, que son de 10 a 20, y que estos ingresan a la cabeza del epidídimo. Y aquí es donde acá está el color que se ha colocado rojito para indicar que aquí es donde se completa la maduración de los espermatozoides. Acá en los conductos seminíferos existe una célula llamada esertol, que es la célula nodriz, donde están las células, los primordios espermatogonias, que son células madre que van a formar y madurar a conformar un espermatozoide completo, ¿no? Entonces, la maduración termina aquí en la cabeza del epidídimo. Luego ya es transportado por el cuerpo, la cola, y llevado al conducto deferente. Entonces, son 10 a 12 ductos. Y es aquí, en estos ductos eferentes, cuando a veces se tapona esta zona, que se llena posteriormente de líquido y va a formar lo que hemos visto, el quiste de la cabeza del epidídimo o espermatozoide, espermatocele. Entonces, lo que hemos visto en la fotito anteriormente, el quiste del epidídimo, el espermatocele, la lesión está acá en este ducto diferente del cierre. Normalmente no se cierran todos, unos cuantos ductos diferentes van a formar el espermatocele o quiste del epidídimo. Acá tenemos de la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? del epidídimo, y acá tenemos el conducto deferente, ¿no? El conducto deferente que transporta los espermatozoides hasta la ampolla diferencial y la vesícula seminal. Cuando los que no tienen tener hijos, aquí es donde se hace la ligadura de la vasectomía. Si les preguntan, ¿va a hacer una vasectomía? Primeramente tiene que ser casado, tiene que tener hijos. Y si no tiene hijos, tiene que firmar documentos. Los documentos son legales, tiene que tener una historia clínica, así que mejor lo hacen en un hospital. Porque puede que, como ha sucedido, ¿no? Les hacen la vasectomía, el espermatozoide es cero, y resulta la esposa embarazada. Entonces el problema ya empieza el conflicto, pero no, porque si yo me he hecho hacer la vasectomía, no es mi hijo, y empiezan los conflictos, y el fiscal va a pedir la hoja de la vasectomía. ¿Quién le hizo? Pide los informes, todos los documentos. Por eso es mejor hacerlo en el hospital o en una institución que mantenga y guarde la información, porque la fiscalía los va a citar. Usted lo conoce a fulano acá, si le hizo la vasectomía, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. Tiene que tener una prueba y una evidencia, ¿no? Y
paciente que se hace vasectomía, primero se hace espermatograma. Porque hay pacientes que deben hacerles la vasectomía, hacemos el espermatograma, no produce espermatozoides, es estéril, infértil, y está solicitando vasectomía, ¿no? O entonces primero se hace el espermatograma, luego ustedes lo operan, 3 meses después dicen tenga relaciones sexuales cualquier cantidad y utilice preservativo. Al tercer mes se hace el nuevo espermatograma, sale negativo, ese documento tiene que guardarlo. Señor, acá está su espermatograma primero antes de la operación, y después de 3 meses usted tiene que guardar esos documentos porque eso lo van a pedir en cualquier momento, si es que hay conflictos de tipo familiar. ¿De acuerdo? Entonces la vasectomía se hace a este nivel. ¿Seguimos? Entonces acá tenemos, en cuanto a las arterias del testículo, entonces en la arteria, acá tenemos la arteria del deferente, que acá sería la arteria testicular, que ingresa, hemos dicho, por el hilio testicular. Esta es la arteria testicular, y la arteria del conducto deferente. Son 3 arterias entre sí que tienen testículo, ¿no? Esta es la arteria funicular, acá está, miren, se dirige hacia abajo, es bien posterior, delgada, da la vuelta, miren, se da la vuelta aquí, y va a irrigar la cola del epididimo y los 2 tercios inferiores del epididimo, ¿no? Miren, se da la vuelta. Luego tenemos la arteria deferencial. Acá tenemos el conducto deferente y viene su arteria deferencial que desciende aquí, miren, se da hasta la cola del epididimo, da la vuelta y se anastomosa con la arteria espermática. La arteria espermática desciende, miren, da irrigación a la cabeza del epididimo, a la parte del cuerpo del y hacia la cola. O sea, hay una anastomosis entre la arteria deferencial y la arteria espermática. Cuando se hace vasectomía, a veces digamos la arteria, inconscientemente la arteria deferencial. Entonces, de una vasectomía, el paciente va a decir, ¿sabe que yo tenía mi testículo que era normal y ahora ya no lo tengo? Porque se atrofió el testículo porque ya no llega la sangre. O a veces se reduce en el tamaño, pero la anastomosis que hay entre la arteria espermática, que no ha sido tocada, va a mantener un poco habitado al testículo, que es como complicación. Entonces, esas serían las ramas testiculares. Entonces, la arteria espermática tiene una rama epididimaria, que va para el epididimo, y una rama que es la testicular, que va a ingresar por el hilio testicular y que se divide en 2 porciones: una porción anterior, va hacia abajo, polar, y esta porción sería lateral y esta sería interno, medial, para irrigar toda la parte del parénquima testicular. Entonces es importante tener en cuenta estos 3 tipos de arterias, ¿no? La espermática, la arteria deferencial y la arteria funicular. 3 arterias que hay, o sea, son las que van a irrigar al testículo. Entonces acá tenemos el drenaje venoso. En cuanto a la sangre, ¿cómo va a retornar? Vamos a tener que la sangre va a regresar a través del plexo pandiliforme. Y este plexo pandiliforme, que es un conjunto de venas, tiene un grupo de plexo venoso que se llama el grupo anterior. Tiene otro grupo posterior. De este grupo anterior, unas venas están son laterales y otras son mediales. Y el grupo posterior viene detrás del testículo. Entonces, estas forman toda una red denominada plexo pandiliforme, ¿no? Que su misión es, este plexo, como es como una red, su misión es enfriar al testículo, como el mismo mecanismo de un refrigerador. Entonces, en el lado izquierdo, este plexo pandiliforme va a subir por la vena gonadal y va a desembocar en la vena renal izquierda, mientras que en el lado derecho desemboca en la vena cava. Entonces, la producción del varicocele, acá miramos, tenemos acá este es el plexo papiliforme anterior. Miren, está subiendo el plexo papiliforme anterior, ingresa al canal inguinal junto con el cordón conducto deferente, asciende por la cara anterior del psoas ilíaco, se cruza en la porción medial con el uréter, sigue ascendiendo y va a llegar aquí a la vena renal del lado izquierdo. Pero aquí, la sangre, hay una válvula que se denomina la válvula del ostium o válvula ostial. La sangre va de abajo hacia arriba. Cuando llega a la vena renal, esa válvula es antirreflujo, o sea, la sangre no regresa
hacia abajo, sino ya continúa su camino, su recorrido a través de la vena cava y llega a la aurícula derecha. Entonces, cuando esta válvula, que es antirreflujo, se lesiona, entonces por la gravedad la sangre cae por toda la vena gonadal y el grupo pampiniforme del plexo anterior se dilata y produce lesiones varicosas. A eso se denomina el varicocele, ¿de acuerdo? Ese sería el grupo anterior, ¿no? Pero mientras hay otras venas que van a salir también del testículo, pero que miren acá en el lado izquierdo, veamos primero del lado derecho, del izquierdo, derecho, asciende y otra vez pasa por el canal inguinal, asciende junto con la arteria gonadal o testicular, se cruza con el conducto referente y desemboca directamente en la vena cava. Esta vena gonadal del lado derecho no tiene válvula antirreflujo. Por lo tanto, que se llama aquí en esta zona el varicocele derecho, nunca hay varicocele derecho, excepto que el riñón tenga un cáncer de riñón y que el tumor compromete e invada a la vena gonadal derecha, ¿cierto? Recién sería un varicocele sintomático. Eso quiere decir que los varicoceles siempre son izquierdos, nunca derechos. Si encuentra un varicocele derecho, tiene que empezar en un tumor o un quiste, algo que esté comprimiendo a la vena gonadal izquierda. Entonces, además, miren, este plexo, en algunos casos del grupo posterior, va a drenar a la vena femoral y a la vena ilíaca, ¿no? El grupo y otros pueden drenar a la vena epigástrica, hasta la vena epigástrica, ¿no? Y que se unen con la epigástrica superior y que ascienden hacia arriba y que van a desembocar acá van hacia la vena cava superior, que es el otro drenaje del grupo de plexo papiliforme posterior, entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces acá tenemos, miren, los drenajes del plexo papiliforme anterior, la vena testicular izquierda, vena renal izquierda y la vena cava y la vena testicular derecha, ¿no? Y en el posterior, miren, plexo papiliforme posterior va a tener a dónde? A la vena epigástrica inferior. Esa es la diferencia de los dos plexos. O sea, el plexo vesical, cuando nosotros digamos y operamos, digamos el plexo anterior, dejamos siempre el posterior para que haya reflujo de sangre hacia la sangre del testículo. ¿De acuerdo? Esa sería la razón, ¿no? Entonces, ya ustedes ya pueden, si les preguntan las mamás, o está estudiando medicina, ¿qué me está haciendo? Mira, mi hijito tiene varicocele, ¿no sabes qué es el varicocele? Entonces ustedes ya le pueden explicar esto. Se tienen que entender porque esto es común. O sea, los niños de 14, 15 años tienen este problema, es común. Bien, en cuanto a los linfáticos, los testículos van a drenar a varios grupos, ¿no? El primer grupo es a los ganglios del triángulo de Scarpa. Luego los linfáticos se introducen dentro de la vena y arteria ilíaca externa, siguen ascendiendo, y hay grupos que vienen por la vena ilíaca interna y las sacrales, ¿no? Van ascendiendo, y acá hay un drenaje que diferencia el lado izquierdo con el derecho. El lado izquierdo va a drenar a los grupos preaórticos, al grupo preaórtico. Vamos a hacer cuenta, yo tengo un cáncer de testículo, un tumor acá. Los ganglios que van a estar comprometidos son los ganglios que están alrededor de la arteria aorta. Pero si tengo un cáncer del lado izquierdo, el drenaje va a ingresar indudablemente por canal inguinal y también por acá, por el plexo los ganglios inguinales ascienden y van a ubicarse en la cara anterior de la vena cava. Entonces, cuando hacemos el vaciamiento renal en el cáncer de testículo, entonces igualito, cortamos la base de coalescencia, la de TOR, despegamos todito para allá, hacemos la prueba de coche, despegamos todo el marco pancreático, y al jalar todo, ya estamos en el retroperitoneum y está la vena, ahí está la vena, y la arteria. Entonces el vaciamiento renal, sacamos todos los ganglios desde acá abajo hasta arriba, y se liga, porque si no lo ligan, la linfa va a depositar líquido en esta zona y eso se llama linfocele. Va a ser el vaciamiento renal es el grande en el retroperitoneum, ¿no?
pero esto no se lo recuerdo, ¿no? O sea, si el tumor del testículo izquierdo va el ganglio al preaórtico, tumor del lado derecho al ganglio precavo. ¿Es cierto? Esa es mucha la aplicación. Y la inervación del testículo está dada por el nervio genitofemoral o crural, rama L1 y L2, que ya saben que el ramo genital interno pasa por el anillo inguinal profundo, sale por el anillo inguinal superficial, inerva el escroto en el hombre y labios en la mujer. Y inerva al músculo cremaster, ¿no es cierto? Pegando por acá. Y da una característica, porque el ramo genital de la bolsa escrotal va a dar la sensibilidad de la porción lateral de la bolsa escrotal. Entonces, la verdad es que me dice, ¿por qué consulta? Me estaba viendo el testículo, dice, señala como se dedica, ¿dónde le duele? Se señala la parte lateral. Dice, usted examina las ecografías normales, tomografías normales, todos los órganos normales del testículo, pero sigue quejándose de dolor. ¿Cómo le duele? Me quema. Entonces, la lesión, si está hacia el lado, entonces es una neuritis del término genitofemoral. Vamos a tomar una radiografía, una tomografía y encontramos que hay un pinzamiento en el agujero de conjunción L1, L2. Pero no tiene, si usted está pensando, el problema es el nivel de la lumbar primera, segunda. No se compense, el neurólogo le va a decir sí, pero realmente es una neuritis que hay una disminución del foramen y está pinzada y por eso estás sintiendo dolor en esa zona. Mientras que la diferencia entre el abdomen genital menor, ¿cierto? Y inerva la porción medial de la bolsa escrotal. Él va a decir, me tengo dolor, es decir, ¿en qué lado? Dice, ya no lo hace en la cuerda, justo parado al ladito del centro, dice. Ya, entonces la lesión es acá en L1. La neuritis del L1, o sea, está de arriba, ¿no? Entonces, estas son ramas cutáneas y recordar que el abdomen genital da una ramita que se sale para atrás, ¿no? Y va a tener dolor en esta zona y se va a quejar de un dolor a nivel de la cresta ilíaca. Entonces, para que ustedes diferencien las neuritis del abdomen genital del menor, ¿no? De la rama. Entonces, mientras que el genito pleural es lateral, el abdomen genital o inguinal es interno, o sea, la porción medial. Esa es la diferencia. Y otra vez, un paciente va a decir, tengo dolor, pero debajo entre el ano y los testículos, dice. Entonces, examina todo normal, pero sigue quejándose de dolor. Entonces, ¿qué nervio está ahí comprometido? El pudendo. No tengo el dibujo del pudendo. Acá está. Dice, acá tenemos el nervio pudendo, miren, está saliendo por el conducto de Alcock, de acá unas ramitas, parrafia anodocigio, una rama para el esfínter semanal externo, ramas para el esfínter interno, una rama perineal profunda y una rama perineal superficial, que miren, se va a dirigir a la cara posterior de la bolsa escrotal en esta zona. Entonces, el paciente va a decir, tengo dolor en esta zona. Y ustedes dicen, mira, todo está normal. No, pero me está doliendo, me quema, me habla, desesperado, se angustiado, no duermen en la noche. Entonces, acá tenemos el problema de una neuritis del pudendo. O sea, es la inervación de esta zona de hombre y mujer, ¿no? O sea, las neuritis del pudendo. Entonces, ella tiene la anatomía de la semiología del dolor. Acá tenemos el pudendo que está saliendo por el borde inferior del músculo piramidal, está recurriendo en la fuerza isquiorrectal, justo en el conducto de Alcock y se divide sus ramas, ¿no? Esta rama es hacia el margen anal, los esfínteres anales, y otra que se va al perineal, una rama superficial y otra profunda, relacionado al nervio pudendo. Bien, ahora pasaremos al conducto deferente, es algo más simple. Entonces, hemos dicho que el epidimo, cabeza, cuerpo, cola, y se continúa con el conducto deferente. Este conducto deferente va a tener una porción que es intraescrotal, otra en el conducto en el anillo inguinal, una intraperitoneal y otra posterior al requito. Entonces, acá tenemos las porciones, una pars escrotales en amarillo, ¿no? Tenemos una pars inguinal en el canal inguinal y hay una parte pars pélvica dentro de la cavidad peritoneal.
y va a terminar acá en la ampolla deferencial, que se llama, llevando los espermatozoides y los deposita en la vesícula seminal. De la vesícula seminal sale el conducto eyaculador. El conducto eyaculador va a desembocar a la altura del colículo o verumontano, y de ahí recorre en el momento de la eyaculación que sale toda la uretra, ¿no? Y además acá con la glándula de Cooper, que está ubicada en esta zona. Entonces acá tenemos que el cordón espermático, que es lo que se tuerce en la porción testicular, va a tener esta estructura anatómica. Entonces va a tener una fascia, la fascia espermática externa, y acá está la fascia espermática interna. Entre las dos está el cremastro, ¿cierto? Pero ¿dónde está el nervio ilioinguinal? ¿Cierto? Acá miren, está entre la fascia espermática externa, acá está la externa, y el cremastro. Ahí está el ilioinguinal. Y miren, y el génito femoral está dentro, acompañando las fibras del cremastro. La diferencia entre la ubicación del ilioinguinal, miren que está, diríamos, hacia afuera de lo que se llama de la fascia espermática externa, y mientras que el génito femoral está acompañando al cremastro, ¿no? Y observamos que, miren, la fascia espermática interna, debajo de la fascia, tiene la fascia artérica vaginal. Entonces, esta es la zona que se conoce como zona vascular, porque aquí está la arteria, las venas testiculares, el presupotiliforme, están las arterias, testiculares, que son ramas de la arteria vesical inferior, ¿no? Y además en esta zona se encuentra toda la inervación autonómica de los plexos testiculares. Entonces sería la parte del funico. Entonces acá tenemos el cordón, el conducto deferente, acá está el conducto deferente, su arteria, su vena, ¿no? Esta arteria diferencial. Y acá tenemos la arteria testicular, y acá los nervios del plexo testicular, ¿no? Acá el cremastro tiene su vena y su arteria en este lado. Entonces el conducto deferente va a ascender y llega al canal inguinal. Entonces, por acá estamos en la pars pélvica con su arteria diferencial. Es el anillo inguinal profundo, se introduce dentro y va a salir por el anillo inguinal. Estamos de afuera, entonces saldría por el anillo inguinal profundo y se dirige hacia que se llama la cavidad peritoneal. Entonces, miren, las ramas del génito femoral o génito ocular van a acompañar a los vasos testiculares. Tenemos el génito femoral, la arteria y la vena, todo el paquete vasculonervioso. Y acá tenemos los vasos epigástricos inferiores, que van a dar ramitas también para el conducto deferente, en esta zona. Entonces, el conducto deferente va a llegar acá y luego se dilata en la ampolla deferencial. Entonces se termina hasta el divertículo de la ampolla, y con la otra, la ampolla diferencial, con la otra va a formar un triángulo que se llama el ángulo interdeferencial en esta zona, el divertículo y la ampolla diferencial, ¿no? Que sería la pars pélvica del conducto diferente. Ese día, en cuanto a la próstata, ya hemos visto solamente alguna de las afecciones, pero son múltiples estructuras de la próstata, el cáncer. Entonces tenemos acá, esto ya lo hemos visto, la uretra prostática, y acá está el colículo verumontano, donde se encuentra la abertura de los conductos eyaculadores, ¿no? En esta zona, y tiene su drenaje linfático, que va a ir por hay un grupo del obturador, de la vena externa, de la vena interna, ¿no? De ahí las glándulas preaórticos, pero hay dos grupos de drenaje linfático de la próstata que van por la arteria sacra, que son los grupos sacros, y uno que viene por los ganglios del nervio pudente. Nosotros cuando operamos, hacemos un cáncer de próstata, sacamos toda la próstata, hacemos la cerita ganglionar, limpiamos todo esto, y el paciente tenemos el 99% de curación del cáncer con la cirugía radical de próstata, pero en las evaluaciones siguientes, cuando se aparece un tumor en pulmón, que es la oligometástasis, o aparece un tumor en el retroperitondeo, o de repente un tumor en el tejido subcutáneo, o en la pierna, muslo, a veces en el cerebro.
que se denomina la oligometástasis. Pero ¿por dónde han ido las células cancerosas? ¿Por dónde se han ido? Se han ido por el grupo pudendo o el presagio, que prácticamente en la cirugía no podemos abordar. Tenemos entonces la vesícula seminal, ¿no? Y la próstata tiene una base y un vértice, ¿no? Hemos visto. Tiene el vértice, su cara posterior, y tiene una cara anterior y posterior, ¿no? Y este ley de 1912 hizo esta división, ¿no? Lóbulos laterales, el verde, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo medio, que esa es la clasificación que se ha manejado por muchos años. Pero actualmente se está manejando la clasificación de Magnier del 78, entonces que nos habla del estroma fibromuscular, de la zona de transición, que es donde crecen los tumores benignos de la próstata, la zona central, ¿no? Que es la zona central, y acá tenemos la zona periférica. ¿No? Esta zona periférica es donde va a afectar el cáncer de próstata. Entonces acá son las aberturas de los conductos glandulares de la próstata, ¿no? Son las glándulas. Y ligado por la vena vesical inferior, ya lo hemos visto, ¿no? La arteria prostática y la vesical, ¿no? Y las venas están formadas entre la vena dorsal del pene, que ingresa por debajo del pubis y forma el plexo Santorini, y el plexo que se llama del periprostático, que es venoso y que va a llevar la sangre hacia la ilíaca interna de ahí a la cava. Entonces, acá, en cuanto seríamos drenaje, ¿no? Plexo prostático, vena ilíaca es el recorrido, y es el linfático que estamos diciendo, ¿no? De la red ilíaco externo, de la interno, red periprostática, y nos va a atacar no diagramado la red sacra y tampoco la purina. En cuanto a las vesículas seminales, entonces eso tienen 5 centímetros, tiene una capa serosa, tiene una capa muscular y una capa epitelial. Y están ubicados en el receso recto vesical. Es una cavidad. Acá en el receso tiene un fondo, un cuerpo y un conducto excretor, ¿no? Y está irrigado por las ramas de la arteria vesical inferior, ¿no? También algunas ramas diferenciales irrigan a la vesícula seminal, ¿no? Y la sacra vena. Entonces el drenaje al plexo venoso vesical periprostático. Y el linfático realmente va ubicado a los grupos de la cadena de la ilíaca interna. Ahora las glándulas uretrales, miren que está ubicada, son 2, se le conoce con el nombre de glándulas de Cooper, ¿no? Ahí están las glándulas de Cooper. Su misión es producir líquido lubricante durante la relación sexual. Y está irrigado también por el grupo arterial de la uretra, ¿no? Y las arterias peneales. El plexo venoso, prácticamente su irrigación es la misma, llega la sangre a través de los plexos venosos periprostático, del vesical, y llevada a la ilíaca interna. En cuanto al pene, una de las afecciones comunes es el cáncer de pene. Aquí en Arequipa no es muy frecuente, porque la mayoría de aquí todos los días se bañan. En el norte sí es frecuente, y en lo de la selva, que no se bañan. Entonces hay que lavar el pene, producido por el virus papoavirus humano, ¿no? Y tiene sus estadios, el cáncer de pene, y que al final termina una amputación, y al final las metástasis van al cerebro y el paciente fallece. Y lo otro más común que ustedes de los niñitos, la fimosis, ¿no? Hace la circuncisión y acá para el anillo parafimótico común en niños. Pero el pene viene a ser el terreno de la cópula, general externo, y está ubicado por debajo de la cis púbica, tiene un ligamento suspensorio del pene, está formado por los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos. Tiene una raíz, el bulbo es esponjoso, ¿no? Son sus raíces, y tiene una longitud aproximada de 2 centímetros. Entonces tiene una cara dorsal y una cara ventral, hasta la cara ventral, ¿no? Y hemos dicho que aquí se une el tabique interescrotal del tartos. Entonces acá tenemos ya la uretra vulvar, la uretra cavernosa y la uretra vulvar. Y el pene va a terminar en esa estructura denominada glande. Acá tenemos el frenillo y acá el surco balapa prepucial, que también se le conoce como corona del pene. Este es el cuello del glande, acá,
y el anillo, el frenillo, el prepucio en esa zona. Ahí están las aberturas de las glándulas prepuciales que producen una secreción denominada esmegma que se acumula y que tiene mal olor. Entonces, este esmegma aquí es donde viven los virus que pueden producir el cáncer de pene. Y también el papovavirus que puede inducir el cáncer de cuello uterino de la mujer. Entonces es importante la aislación de esta zona. En cuanto a las envolturas del pene, que tenemos el prepucio, tenemos la fascia superficial del pene y la fascia profunda. Entonces la fascia superficial aquí y la profunda. Esta profunda se les va a determinar el cinturón y forma los septos intercavernosos. Acá está la fascia perineal profunda, aquí, en esta zona. Tiene una túnica albuginea que rodea los cuerpos cavernosos, ¿no? Y los cuerpos eréctiles son los cuerpos cavernosos, mientras que la uretra vulvar no tiene efecto eréctil. O sea, la erección es dependiente únicamente de los cuerpos eréctiles o cavernosos. Entra la vena dorsal profunda y la vena dorsal superficial. Y en el centro va a pasar la arteria cavernosa, en el centro, con su nervio, el nervio cavernoso que interviene en la erección peniana. O sea, cuerpos eréctiles, vena dorsal del pene, superficial, la profunda, ¿no? Y las desembocaduras de la vena dorsal superficial del pene, que van a desembocar aquí van hacia las venas del triángulo de escarpa. Esa sería la diferencia. Ya tenemos la arteria profunda del pene, son arterias erecinas, intracavernosas. La arteria dorsal del pene, ¿no? Ya tenemos la arteria dorsal del pene, que son ramas de la arteria pudenda. Hasta la arteria pudenda viene y da una rama, la arteria dorsal del pene. Acá tenemos, viene la arteria la ilíaca interna. De aquí va a salir la arteria pudenda, hasta la pudenda. La pudenda se baja por la fosa isquiorectal, por el conducto de Alco, y se divide y va a dar una rama, la rama dorsal del pene, que va a ingresar por debajo de la cis púbica y se va por la parte superior medial del cuerpo peniano. Mientras que la otra rama son las ramas escrotales posteriores, se dirigen hacia abajo y van a dar la inervación de las arterias testiculares, de la irrigación, perdón, las arterias testiculares. Entonces, esas serían las ramas. Acá tenemos nuevamente la arteria pudenda interna, con sus dos ramas, ¿no? La arteria vulvuretral, aquí, la arteria vulvuretral, y la arteria dorsal del pene, donde van a salir las arterias del cuerpo cavernoso, que son las arterias que ligan al pene. Entonces, los medios de irrigación tenemos el ligamento fundiforme del pene cerca y el ligamento suspensor del pene. Y el drenaje linfático, bueno, va a ir bien por la cadena ilíaca externa, también ilíaca interna y las partes sacras. Entonces, son los drenajes de prevesicales y los drenajes postvesicales, que son donde encontramos los ganglios en el caso de cáncer. También deriva hacia los ganglios inguinales superficiales del triángulo de escarpa. En cuanto a la inervación, acá tiene una inervación simpática y parasimpática. La parte tiene una porción sacra del núcleo de torsadera, S2C4, en azul, miren, y acá va y inervar al pene. Y acá tiene una parte que es de los ganglios menores, vienen por el precinto gástrico para irrigar el pene. Lo que hemos visto en las figuras de la bandereta vascular nerviosa, por donde va a ingresar el nervio cavernoso, que su lesión no puede producir impotencia sexual. En cuanto a la uretra masculina, tenemos una uretra preprostática, uretra prostática, uretra membranosa. Tenemos una uretra esponjosa y que termina en el meato uretral. Acá en la uretra prostática está el cuello seminal obermontano y acá está el vínculo prostático y la abertura de donde se desembocan los conductos eyaculadores. La uretra tiene un techo y tiene un piso, ¿no? Además tiene unas aberturas de las vulvuretrales que son bien difíciles de ver cuando se colocamos acá una cámara.
Me parece que existen esas aperturas laborales, pero son bien difíciles de mirarlas en el momento en que pongamos la videocámara en la laparoscópica. Es bien difícil, muy chiquitos son. Y hablan de lagunas uretrales que también nunca, mirando bien el piso, no se ven las famosas lagunas uretrales. Acá hablan de las lagunas de las uretrales, no se ven. Pero están descritas anatómicamente. Pero si nos colocamos una cámara para mirar acá en el uretroscopio, es difícil de ver las lagunas uretrales. Bueno, su relación donde salen arterias de la uretra prostática, ¿no? Viene generalmente de la arteria pudiente interna, ¿no? De la uretra esponjosa. Y su drenaje es el preso venoso prostático, ¿no? Y el linfático, generalmente los linfáticos van al grupo ganglionar pre-sificicial. Los linfáticos en la porción medial de la sistúrica. De ahí a los inguinales profundos, de ahí a los ilíacos externos y hasta arriba. Van a servir los drenajes linfáticos. Hasta ahí sería toda la parte que bueno, es correspondiente a genitales masculinos. Es corta la exposición. Es algo simple, no es muy complejo.